en una serie de predicaciones donde estamos hablando de la importancia de conocer a Jesús más profundamente. Pero para que esto no sea solo una experiencia como emocional, como muy indeterminada, sino algo concreto, porque cuando las personas normalmente uno dice, ¿qué quiere, qué meta tiene este año? Y dice, conocer más a Jesús, pero eso es ¿qué? El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, por lo menos Juan registró esto de una forma más específica, más clara, que él mismo, son los énfasis que él mismo dio acerca de la persona del Señor Jesús, y hemos visto varias, hemos visto ya, esta sería la sexta proclamación de Jesús acerca de él mismo. De todas, sin duda esta es una de las que causa más molestia, escozor, dificultad en el día de hoy, cuando el mismo Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y es así, ¿cierto? De todas las confesiones esta causa mayor dificultad en el día de hoy. Pues sobre todo porque se califica entonces que somos un poco exclusivistas o que estamos no siendo tan tolerantes como es el mensaje del día de hoy, pero no es así. Vamos a leer el texto, si ustedes me ayudan, ahí lo tienen completo. Vamos a leerlo de una forma antifonal, para que nos concentremos en... O sea, quiere decir que yo digo el primer versículo, ustedes el 2, yo el tercero, y ustedes el cuarto, así. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, allá tienen en sus hojitas el texto y dice así, Juan 14, versos 1 al 14 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y si me voy y si se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús es el camino para el Padre. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podremos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también al Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy el Padre, que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así se la ha glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. Amén. Con respecto a esa declaración central del texto que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Algunas personas dicen, no, es que el cristianismo es una religión o una práctica o una fe exclusivista. En el día de hoy la creencia mayor es que sí existe un Dios, que está, es decir, como en la cima de una montaña. Y cuando el cristianismo dice que es el camino, la mayoría de las personas dicen, bueno, es que para llegar a la cima, pues sí, hay el camino oficial,
pero pues hay otros caminos. Que la gente diga normalmente esto, pues es producto de la filosofía, de la cosmovisión del día de hoy. Pero lo más complejo es que las personas en la iglesia lo creen. Se hizo una encuesta en toda América Latina acerca de las diferentes creencias y la mayoría de las personas dicen, sí, sí, yo soy cristiano en América Latina. Pero la mayoría de las personas creen que hay varios caminos y está bien. Porque dicen, uy, no, pues es que no, eso es como muy fuerte. Es que el único. Le estoy diciendo a las personas de la iglesia. Dicen, sí, yo creo en Jesús, tengo una fe, pero no, de pronto hay otras formas, hay buenas personas. Mire, en primer lugar, el cristianismo no es una religión o una práctica o una fe exclusivista. Primero porque es una invitación a todo el mundo, ricos, pobres, razas, de cualquier estrato social, es una invitación para todos. Y no es cierto, queridos hermanos, no se dejen como envolver en cosas demasiado generales que el mundo piensa de hoy, donde dice que no, que el cristianismo proclama ser la fe verdadera. Qué pena, pero todas las grandes religiones proclaman a su manera que es el camino, la forma. O sea, el problema no es tanto si es la única, porque cada una tiene sus prácticas. Aún las religiones politeístas dicen, bueno, pues que tienen varios dioses. Sí, pero tiene una forma, como dice que se debe creer. Todas dicen eso. El problema, como dice este texto, es la veracidad, es decir, si eso es verdad o no. El asunto que trata ese texto no es tanto si es el único camino y que eso cause controversia. Todos los credos, si tienen algún tipo de seguidores, pues están diciendo este es el camino, no hay otro. La pregunta es si es verdadero o no. En el día de hoy nos hemos acostumbrado a, por lo menos en Colombia, en la práctica de la medicina o en general de la práctica de la medicina populares, a utilizar los genéricos, ¿cierto? ¿Por qué? No más barato, ¿cierto? Sí, pero el problema de los genéricos es que ahora, si uno tiene una gripa, pues pero si uno tiene un cáncer y dicen, cierto. Hace algunos años atrás, por razones ministeriales y de estudio, estuve en China. En China y conociendo un poco la cultura. En China hay unos mercados, aquí hay, creo que también, pero no tan extendidos como allá, donde te venden cosas que son de marca, entre comillas, pero a precios más baratos. Eso ahí, pero centros comerciales enteros, donde te venden un Rolex, un reloj Rolex, a 200,000 pesos. Eso vale muchísimo más. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no podemos pagar un reloj de esos. De toda la gama de relojes, uno de los que me gusta son no es tanto el Rolex, me parece demasiado, pero hay otros que son igualmente caros. No sé si los conocen, TAG. Son suizos, absolutamente maravillosos, tienen garantía de por vida. Pues bueno, hagámosle al TAG. A ver si me lo consigo por ahí en 200,000 pesos, un reloj de esos. Entonces va a uno de esos mercados y empieza uno y le pregunta, ay, ¿cuánto vale ese reloj? Esos chinos son fregados, ¿no? Ellos ya son, entonces dice, menos mal ya me habían advertido. Aquí Margarita de Barrios había ido y me dijo, vea, esos chinos, eso pida mucho menos, ofrezca menos, porque esos piden algo. ¿Cuánto vale ese reloj? 500,000 pesos.
Entonces uno empieza a regatear, ¿cierto? Y entonces Margarita me enseñó ciertas técnicas. Ponga cara de ¡uah! No, toda la plata del mundo, ¿no? Y bájelo, pero lo más que pueda. Le doy por ese reloj, digamos el equivalente en pesos, le doy 20.000 pesos. Entonces el otro va a poner cara de ¡uy! No me ofenda. Bueno, no, pues reloj tengo. ¿Cierto? No es que esté, no me estoy midiendo por un reloj. Entonces qué pena yo, pero no. Bueno, está bien. Por ser usted, me cae bien, ¿usted dónde es? De Colombia. Me cae bien la gente de Colombia. Se lo dejo en 300.000 pesos. Pues no, ¿cómo se le ocurre? No, tampoco. Mire, ¿sabe qué? No, exacto. 22. No. Y llega, inclusive se enoja, ¿no? Y entonces me dice, colombiano, pues ellos más o menos hablan. Eso me sorprendió, le jalan al español. Sí, me sorprendió, sí, le jalan al español. Colombiano, tonto, no, es muy poco, tonto. Pero que si yo no tengo, me voy. Entonces cuando ya me ven, bueno, entonces, y digo, mire, ¿sabe qué? Tengo 50.000 pesos, el equivalente, 50.000 pesos. No, listo, está bien, no necesito reloj. Cuando me voy, y le dejan que uno se vaya un poquito más. O sea, le dicen, bueno, está bien. Se lo dejo en 50.000. ¡Wow! ¿Qué compra? Un tag. Pues, bueno, inclusive, pues ellos no son, ellos les cambian un poquito el nombre, pero, ¿cierto? A los roles le ponen Bolex o algo así, y al tag le ponen back, para que, pues, pero el resto es igualito. Tiene los mismos numeritos, tiene las tres manecillas, y brilla igual, es igual, y da la hora. Entonces, feliz, me fui con mi compra. Listo, era un viaje de varias visitas y todo eso, hasta que estuve en el hotel, y en el hotel por alguna cosa lo puse sobre el lavamanos, porque dije, no me atrevo a meterlo a la ducha, porque eso no creo que, aunque se supone que esos relojes los mete uno donde sea. Pum, se me cayó al piso, se paró, había pasado una semana. Bueno, 50.000 pesitos. Voy a preguntar, paso de vuelta a ver si me lo cambian. Usted compró no un tag, sino compró eso. Qué pena. Me lo traje, dije, no, pero aquí me lo traje, aquí quieren hacer lo que sea. Me dijo un señor en la relojería allí en el centro comercial, mire, está bien, está bonito, si quiere, pero tengo que cambiarle toda la maquinaria por dentro. Y le vale 200.000 pesos. Y entonces, ¿qué es lo que se supone que tuve que hacer? Tú no puedes depender de promesas que no son veraces. La pregunta hoy que quiere resolver ese texto es: ¿eres tú, llamémosle, un cristiano genérico, por decirlo así, o de marca? Eso es diferente. Porque aquí el asunto es, si Jesús es solamente, pues, bueno, pues no es el único, pero es buena gente, es buen maestro, es tal cosa, da buenos consejos y todo eso. Mire, yo no le pongo la vida a una propuesta
respuesta a una promesa que no es verdadera. Porque sí, pues Jesús puede haber dado muchas enseñanzas bonitas, pero o es la verdad, o es verdadero, o es genuino. El problema está, yo definitivamente creo que Jesús es la verdad, el camino, la vida. El problema es si tú te has apropiado y si tu cristianismo es genuino o chiviado. Porque es que en los momentos de dificultad y de prueba, ahí sí o no. Ahí en los golpes de la vida, como les pasó a mi reloj, ahí es donde se ve si es de verdad o es ahí. Aquí hay varias cosas importantes que determinar en el texto. Dice que Jesús es ¿qué? Camino, la verdad y la vida. Pero por el contexto uno sabe que el énfasis está en el camino, el camino, sí. Porque recuerdan que él estaba con sus discípulos diciéndoles: yo me voy, pero tranquilo, yo estoy, se afligieron, yo voy a la cruz, pero todo lo que les he prometido se va a cumplir. Y ellos se afligieron un poco. Y ahí fue cuando Tomás llega y le dice: pero pues, ¿cómo vamos a estar contigo si no tengo ni idea para dónde va? Entonces él dice: yo soy la verdad. Y Felipe llega y le dice: sí, pero, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice: sí, pero, a ver, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: ay, Felipe, tanto tiempo he andado contigo y nada. Porque eso puede pasar. Miren, le pasó a los discípulos que andaban con Jesús. Miren, puede estar al lado, pero por años acostumbrarte a la iglesia, a todo esto, pero ese es el problema. Fíjense que Felipe le dice: no. Hasta Jesús le tiene que decir: mire, ¿sabe qué? Si no me creen entonces a mí, crea las obras que han visto. Y estamos hablando de aquellos que estaban ya andando con Jesús 3 años. Entonces esta pregunta, o esto es una proclama de mucha importancia. Si es la verdad, entonces tu cristianismo y mi cristianismo debe ser un cristianismo genuino. No hay. Dice: Jesús es el camino, porque es el camino verdadero y porque es el camino de la vida. ¿Qué está diciendo allí con Jesús? Es el camino. La mayoría de nosotros, la mayoría de las iglesias, la mayoría de lo que la gente lee ese texto, piensa que cuando Jesús dice es el camino, está hablando de que es el vehículo para llegar al Padre, ¿cierto? ¿Que es cierto? Pues de por sí esa sola afirmación es radical, porque está diciendo no hay otras formas. Pero es muy importante, porque está diciendo llegar al Padre, ser cristiano, de verdad, no es cuestión de fórmulas, no es cuestión de ritos, no es cuestión de, no sé, de ideas, de conceptos, es cuestión de andar con esa persona. Es asunto de una persona. Pero Jesús está diciendo eso. Pero con ese de que es el camino, la verdad y la vida, está diciendo más cosas en este contexto. Está diciendo no solamente que es el vehículo, decir que es el que nos da el pasaporte, porque es que en la mayoría, como nosotros pensamos, es que uno dice: si Jesús acepta al Señor y las 3 leyes espirituales, los 4, lo que sea, y ya, listo, me monté en donde era, ya tengo el pasaporte, hasta aquí es. Eso es solamente la primera parte. Fíjense que Jesús dice: yo soy el camino. Y el camino significa que Jesús da a conocer al Padre. Dice ahí, ¿cierto? Que me ha visto a mí, ha visto.
Yo soy la forma de conocer cómo es el Padre. Dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, el camino no solamente es el que nos da el pasaporte a la salvación o al cielo. El camino quiere decir que para conocer al Padre hay que conocer a Jesús. Y hace ese énfasis ahí. La gente tiene muchas ideas acerca de lo que es Dios Padre, de quién es Dios. La única forma, tú y yo, que tenemos de tener la verdad acerca de quién es el Padre es a través de conocer a Jesús. Miren lo que les pasó a ellos. Dijo, pues, miren, es que quien me ha visto a mí, igualito. Todo lo que yo hago es lo que el Padre piensa. En el día de hoy, todavía la gente, tal vez tú y yo, tenemos conceptos como errados acerca de quién es el Padre. Porque no miramos tan de cerca ni nos concentramos en Jesús. En resumen, ¿queremos saber cómo es Dios? Leamos bien, por lo menos, los evangelios, que muestran a quién es Jesús. Eso es conocer al Padre. En el día de hoy, tú y yo tenemos una cantidad de ideas erradas acerca de qué es el Padre, ¿cierto? Por nuestra propia experiencia con nuestro propio Padre, por lo que la sociedad dice y en general por lo que se está mostrando. Les muestro un ejemplo. En el día de hoy, la mayoría de las personas dicen que el Padre, hablando de la Trinidad, Dios el Padre es esa persona estricta, esa persona, ¿no? Es que demanda cumplimiento, que pone límites. Puede ser que sí, pero es mucho más. Y que Jesús, ¿sabe qué es? Jesús es la parte de Dios que es como el bacán. Jesús es chévere, es mi amigo, ¿cierto? Perdón, creo que este no es el momento. Sí. Entonces, la mayoría de las personas dicen, no, es que Jesús es así, es chévere. Les doy un ejemplo que la mayoría ya vieron. Creo que han visto una buena película, La Cabaña. Pues así, me parece interesante la figura del Padre, pero Jesús, ¿quién lo pone? ¿No? Como él, ¿no? Ahora, lo interesante es que, sí, yo creo que Jesús es un bacán, chévere, está de nuestra parte, pero eso quiere decir que entonces el Padre es así. Porque ¿quién es Jesús? Según este texto. Es igual al Padre. Dice, es que yo vine aquí es para dar a conocer al Padre. Lo que yo hago, pienso, digo, es como ver al Padre. Y lo dice en ese contexto. En el capítulo anterior, Jesús llegó con sus discípulos, recuerdan, a celebrar la última Pascua, y dentro de las cosas de la Pascua, llegó, se puso una toalla al cinto, se arrodilló frente a sus discípulos y lavó sus pies. ¿Como señal de qué? Que él vino a qué? A servir. Y fíjense, ahí estaba Pedro, que lo iba a negar, y Jesús sabía eso. Ahí estaba Judas, que lo iba a traicionar. Ahí estaba Tomás, que si lo ven todavía, ay, ¿y por dónde es el camino al Padre? ¿Y cómo es que es eso? Pero Jesús dice, mire, el Padre es el que viene a servir. El Padre sirve. El Padre no está contra ti, está a favor tuyo.
Jesús da esta respuesta: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque los discípulos estaban como apalanchados. Yo dije, ¿eso en qué medida los ayuda? En primero, para decir, mire, estén seguros, se han visto mis obras, las promesas que yo doy no son promesas de reloj chiviado, son eternas, y lo que digo, así es. En segundo lugar, no conocen al Padre. ¿Cómo es el Padre? Pues véanme a mí, como soy yo, así es el Padre. Lo que digo yo, dice ahí, no son mis palabras, son las palabras que me encargó el Padre. Entonces, ser el camino no es solamente el que me da el pasaporte, que me dice, listo, yo digo, hago la oración y ya, sino es el que me permite conocer verdaderamente al Padre. Pero en tercer lugar dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En este caso, no quiere decir, aunque Jesús y el Padre son los que dan la vida, quiere decir que debemos vivir así como Jesús vivió, así se debe vivir la vida cristiana. Es decir, yo soy el modelo. No solamente soy quien le da el pasaporte, no solamente es quien muestra cómo es el Padre, sino yo soy el modelo de cómo tú debes vivir. Y los discípulos ahí lo decían como, uy, ¿todo eso? Dice, miren, si tienen al camino verdadero, si tienen al genuino Jesús, no al genérico, al genuino, están seguros en su salvación. Conocerán cómo es el Padre y se podrán comportar como me comporto yo. Harán las cosas que yo hago. Vean el verso 10 del capítulo 14, lo tienen ahí. Un poquito más allá, perdón. El verso 12, perdón. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿qué dice? Las obras que yo hago, él también las hará. Y aún las hará mayores. ¿Por qué? Porque yo he vuelto al Padre. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el camino. Primero, en que Él sí es el camino seguro para ese pasaporte de la salvación. No hay otro. ¿Por qué es exclusivista? No, ese ofrecimiento es para todos. Es el camino porque es verdad, porque es auténtico, porque es genuino, porque eso implica garantía de eternidad. Es el camino significa que Él da a conocer el Padre, todo como es el Padre. ¿Cómo es Jesús? Así es el Padre. Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo misericordia, sirvió, Jesús es sabio. Todo esto, así es el Padre. Pero lo más especial es que dice, bueno, y las cosas que yo hago, ser el camino quiere decir que así como yo vivo, debes de vivir tú. Y dice, aún cosas mayores hará. Por lo tanto, estas son buenas nuevas. Imagínense, esto no es como la gente lo quiere presentar, esto es una declaración que está haciendo exclusivista. No, son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ese pasaporte para la salvación, llamémoslo así, ese vehículo es seguro, es verdadero. Y eso son buenas nuevas. ¿Saben por qué? Porque tú y yo no tenemos la suficiencia
no somos lo suficientemente buenos para ganarnos ese pasaporte, ¿cierto? Imagínense, eso son buenas nuevas. Porque el ladrón, el mentiroso, el chismoso, el envidioso, todo lo que somos nosotros, podemos tener esa salvación. Son buenas nuevas. Porque ¿cuál? Él es el camino. No nosotros. Él es. Y es un camino de garantía. Ese sí es de garantía de por vida. Son buenas nuevas. Porque entre todas las cosas que se dicen acerca del Padre, quién es el Padre, que supuestamente es muy distante, no. Jesús nos muestra cómo es el Padre. El corazón del Padre está en la forma como Jesús lo conocemos en los Evangelios, en la Biblia, en la palabra. Por eso toda la Biblia de una u otra forma muestra a Jesús. El Antiguo Testamento lo anticipa, modela antes. El Nuevo Testamento ya muestra quién es Jesús. Esas son buenas nuevas. Porque tenemos una cantidad de ideas extrañas acerca de quién es Dios. Todavía a veces pensamos que Dios es ese ojo que está en un triángulo. Mi abuelita tenía el cuadro ahí en la sala, que tiene la característica que lo mira uno desde cualquier ángulo donde ¿no han visto los cuadros? No. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es Jesús? Esas son buenas nuevas. Son buenas nuevas porque dice, mire, es una invitación a vivir, pero no cualquier vida, sino a vivir como Jesús vivió. Y algunos dicen, uy, pero es que eso es muy difícil. Todo eso dicen, no, eso es muy difícil. Por eso es que el Señor nos lo da por gracia, como regalo. Imagínense, Él nos ofrece el Rolex original gratis. Es más, y nosotros somos tan. Y muy bueno, sí, eso sí, pero eso no, está bien, no hay nada gratis. ¿Cuánto le debo? ¿Qué es gratis? Entonces regateamos esto al revés. Le doy 100,000. No, es gratis. Le doy 1,000,000. Es gratis. Pero sí hay una responsabilidad que Él está diciendo a sus discípulos. Y ellos, ¿saben qué? Lo entendieron. Porque ¿cómo va a saber el mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Cuénteme, ¿cómo va a saber el mundo? ¿De quién? De nosotros. Imagínense, dice, mire, realmente la única forma, mire cómo la arriesgó Jesús. La única forma que el mundo sepa si esto es chiviado o no, entonces sí es muy importante que tú y yo, digamos, reflexionemos y miremos. ¿Estás viviendo un cristianismo chiviado? Es decir, ¿tú tienes esa seguridad de salvación? Es decir, tú conoces el corazón tú experimentas el corazón del Padre. ¿Estás viviendo como Jesús vive? Debemos proclamar esa verdad, porque son muy buenas nuevas. A veces como creyentes decimos, sí, eso son buenas nuevas para nosotros, pero muy malas noticias para el mundo. ¿Cierto? Yo he escuchado esta frase. Son buenas noticias para el creyente, pero malas noticias. No hemos entendido esto. Sí, porque es que si la gente no cree esto, se va a condenar y se va al infierno. Yo creo que existe el infierno y hay condenación, pero ni a ti ni a mí nos corresponde
determinar y señalar quién se va para allá y quién no. Porque dice la Biblia que solo hay uno que juzgará vivos y muertos, el Señor Jesús. No te corresponde a ti, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Son buenas noticias. Tu vida refleja, y eso es algo que cada uno interiormente tiene que analizar con el Señor, que tienes un Jesús y un cristianismo de marca o el genérico. Y no hay excusa, porque el cristianismo auténtico es gratis, es por gracia. No hay excusa para lo bueno. Eso sí son buenas noticias. Por eso Jesús a sus discípulos desanimados les dice, tranquilos, si ustedes saben que yo soy el camino, la verdad y la vida, garantía de por vida. Vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro Dios que gracias Señor nuestro, gracias por las buenas noticias de tu evangelio, de tu palabra, de tu venida. Señor, gracias porque los siglos, la historia y la humanidad perdida han dado testimonio de que tú eres verdadero. Eres verdad. No eres un Dios exclusivista. Ofreces esa salvación para todos. Señor, permítenos revisar nuestra vida, aumentar nuestra fe, animarnos con esta proclamación. Si Jesús es el camino, mi entrada al cielo está garantizada, de por vida. Si Jesús es el camino, conoceré cómo es el corazón del Padre, que quiere el Padre para mí, cómo me quiere corregir el Padre, que me tiene el Padre para mi vida. Gracias, Señor. Pero también gracias que tú me vas a permitir y me permites vivir como tú has vivido, Señor. Señor, y todo esto es posible en el día de hoy porque la promesa que tú hiciste ese día a los discípulos fue santo vino. Y cuando tú partiste de este mundo, enviaste al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está disponible aquí con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene. Que la presencia de Jesús sea evidente en nuestra vida. Y cambie nuestra forma de vivir. Señor, gracias por esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.